A mí me gustaría un poco abordar la reflexión y tejer esta palabra que les comentaba al principio desde cómo el discurso religioso o la palabra desde la experiencia de fe nos va marcando también esta banalización o va interviniendo en esta banalización. Cómo transitar cuando en el 2011 viene el Tribunal Permanente de los Pueblos a México en todo ese ejercicio de 3 años de ir pensando en estas otras formas de justicia. Se dio la palabra de una mujer indígena del sur del país en donde le preguntaban por qué hacerse presente en otro espacio en donde pues, la justicia no necesariamente podía tener como tanto efecto como en el Estado, como garante de la justicia. Y ella lo que decía es, no creemos en ese Estado que nos aplicador de la justicia y estamos buscando la otra justicia, ¿no? La otra justicia en donde nosotros pasamos de ser víctimas cuando ya somos reconocidas como tales, transitamos a reconocernos como sobrevivientes y de ahí nos empoderamos y nos asumimos como sujetos de derecho y como defensoras de ese derecho, ¿no? Como ese tránsito haciendo eco a esto que tú, Claudia, comentabas, ¿no? Desde ahí como el discurso religioso puede tener también ese papel de amalgama, muchas veces de esta banalización, ¿no? Como de pronto esto que nos comentaban de ya tener un prejuicio, un juicio de valor ante la víctima de la violencia, también tiene toda esa carga simbólica y religiosa de es un deseo de Dios, es voluntad de Dios, o de pronto también el acompañamiento de pastores, personas que de alguna manera tienen autoridad moral, también va relativizando esa presencia de las mujeres como sujetos de derecho, ¿no? En el mejor de los casos quedan como temas o como objetos dignos de nuestro acompañamiento pastoral, de nuestra presencia misericordiosa, pero no hay una herramienta que ayude a apropiarse de ese discurso, de manera que no solo no se banalice o se invisibilice a los cuerpos de las mujeres, sino que se transite a reconocer a las mujeres como sujeto de derecho y desde ahí el símbolo tan evidente como el visibilizarse y reconocerse de víctimas en ese tránsito a sujetos de derecho. Y bueno, el otro elemento que quería yo destacar tiene que ver con esta carga simbólica en cómo el elemento religioso y muchas veces nuestros discursos teológicos están también inconscientemente alimentando esta práctica, ¿no? Alimentando esta banalización, esta justificación de la violencia, esta carga. Yo, escuchándote, Julia, en el panel anterior, hacía mucho eco también de todas estas prácticas teológicas que también han acompañado todo el discurso feminicida, ¿no? Las cruces, los éxodos por el desierto de Juárez a Chihuahua, las mujeres también reconociéndose sujetos a partir también del apropiarse del discurso religioso como propio, como una herramienta que les puede potenciar, y también, lo voy a nombrar así, quitándoles ese discurso religioso del secuestro de toda una institucionalidad que las ha puesto, en el mejor de los casos, en ese altar de madres, pero no reconociendo al sujeto de derecho. A mí me parece que ahí también tenemos que tener mucha expertise, mucha astucia en toda esta reflexión desde la perspectiva de género, desde la perspectiva feminista, para ir deconstruyendo el discurso teológico de manera que sea herramienta que nos permite también ir acompañando despojarse de culpas, despojarse de lastres religiosos que no nos van ayudando a reconocernos sujetas de derecho, ¿no? Y desde ahí vamos validando estas prácticas de violencia. Muchísimas gracias, Marisa. Antes de pasar a preguntas y respuestas, me parece que ya empezaron a recoger las compañeras las preguntas. Yo he estado pues escuchando las intervenciones y me vienen a la mente, bueno, pues estamos en un congreso de teología feminista y lo primero que se me viene a la cabeza es pensar esto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí empieza mi mente a brincar y me voy a preguntar, ¿cuándo en ese concepto de prójimo dejamos de estar incluidas las mujeres? ¿En qué momento no nos incluyeron o no nos incluyen, que se banalizan tantas agresiones hacia nosotras, físicas, sexuales, emocionales, económicas, etcétera, ¿no? Y luego de ahí me voy pensando un poco en la historia, porque de repente cuando yo he preguntado me han dicho, es que eran los tiempos antiguos y en ese entonces así se consideraba a las mujeres, pero hoy ya no son esos tiempos antiguos, estamos en el año 2017, ya no podemos seguir pensando que eso pasaba y entonces tiene que permanecer, hay que hacer un cambio, ¿no? Y entonces me voy a la reflexión de la justicia, que
que es otro ámbito donde, de acuerdo a las épocas, sea el tema de las mujeres, pues no se ha considerado, ¿no? No nos consideraban sujetas de derecho, ¿no? En algún momento, ni siquiera cuando se plantean de inicio los derechos humanos, y la mujer que plantea que nos incluyan le cuesta la vida, ¿no? Y luego vamos a hablar de conquistas y de abusos de poder internacional y de colonización, que también se ha tocado, de este hombre blanco poderoso, misógino, que está hoy en el poder en un país tan poderoso como los Estados Unidos. Y todo esto me lleva a la reflexión de todo esto a través de los tiempos se ha pasado a las prácticas sociales, ¿no? A la educación. Y hoy en día estamos en un momento que me parece que es coyuntural, porque empiezan a haber ya movimientos de mujeres una vez más a nivel internacional. Y mi pregunta sería, ¿qué hacemos? A través de las artes, a través de la educación, a través de los medios de comunicación y de las TICs, porque ya creo que ya no podemos seguir hablando de que así se pensaba, es que antes las leyes, es que así era, o no. O sea, hoy tenemos que hacer algo, estamos en una universidad donde se está llevando a cabo este congreso, y yo tengo preguntas, ¿qué hacemos desde la educación? ¿Qué hacemos? Porque ese es nuestro campo donde tenemos que empezar a deconstruir todas estas violencias, toda esta colonización, todas estas injusticias, las tenemos que empezar a deconstruir desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, esta sería como mi pregunta, y en cuanto lleguen las demás. Yo, bueno, es la pregunta, ¿no? Evidentemente al qué hacer. Yo simplemente apuntaría sintéticamente que yo empezaría por una descolonización propia, ¿no? Creo que todos de una u otra manera estamos colonizados por diferentes discursos e ideologías, puesto que pululan allá afuera, ¿no? Quizá a través, transmitidas no necesariamente a través de la educación formal exclusivamente, pero desde la educación informal en las casas, cómo reproducimos los patrones, cómo educamos a los niños en cuestiones de género, ¿no? Al niño se le dice, ay, hazle la cama a tu hermanita, el niño sí sale y juega, y a la niña no, tú no salgas sola con tus amigas, ¿no? Cuando va, como el caso argentino, encabezado que iban dos argentinas viajando e iban solas, es decir, como si el ser mujer e ir con otra mujer no ya te haga ir acompañada, no, somos solas, es decir, empezar a cambiar toda esa manera de pensar, de colonizarnos a nosotros mismos y evidentemente educar desde ahí, diría yo. Gracias. Bueno, yo creo que como universidades y como academia, es necesario fijar una postura contra la guerra contra el narcotráfico como una política nacional que debe terminar. No podemos seguir permitiendo el exterminio y la destrucción de los hombres y las mujeres. No podemos estar hablando de ejecuciones, los hombres ejecutados, los que se están matando entre ellos, las mujeres que entraron al narcotráfico, porque entonces es hablar también de la nuda vida, de la femina sacra y del homo sacer. Son homicidios, y son homicidios que vienen desde el Estado junto con los gobiernos privados. También es necesario para mí desconstruir esa moral que se nos ha construido a partir de la separación y del desmembramiento de los cuerpos que vemos constantemente en los medios de comunicación, donde se separa el cuerpo a la víctima, se le separa de lo que fue su completud, pero al mismo tiempo se la separa del resto de nosotros, y a nosotras y a nosotros se nos separa por ese terror y ese miedo que tenemos de que a nosotras o a nuestra familia le pase lo que le pasa a los demás. Otra cuestión que para mí es muy importante es que hay que deconstruir y hay que llamar como universidades y como colegios de investigación que matar no se nos debe de poner como una obligación, sino que, o sea, matar se nos ha dicho, bueno, es que tenemos que estar, va a haber los daños colaterales, se están matando hasta ellos. Se exige que maten a las personas y las personas lo aceptan, porque si vemos cómo contestan en estos medios electrónicos, dice, ay, qué bueno que lo mataron, o cuando dicen, sufrió tortura, lo debían de haber torturado más. Entonces, esta nueva moral que tenemos y que Svetan Todorov nos dice es
que no tengamos simpatía ni empatía por el dolor que le sucede a las otras personas, que el terror no nos permita hacer esos acompañamientos políticos, esos acompañamientos públicos, esos acompañamientos de escrito hacia las demás personas. Y las acciones, desde Hannah Arendt, las acciones son grupales y las acciones tienen un inicio, pero es solamente un inicio concertado en quienes podemos y que debemos hacer que lo que ha sido diferente sea igual. Hay inicios que se están dando en nuestro país y que no sabemos el desenlace, pero estos inicios van hacia la reconstrucción de la vida. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí tenemos, voy a leer 2 preguntas, quien las quiera responder. Nos dicen, ¿qué papel juega la veneración a María del modo en que se da en la banalización de lo que vivimos las mujeres? La siguiente es, el discurso religioso banaliza, pero también valida y otorga reconocimientos disfrazados de privilegios a las mujeres que aguantan el sufrimiento, sufridoras, nos pone entre comillas. ¿Cómo se les llama en provincia? Voy a contestar estas. Bien, pues quizá he de empezar por desnudarme frente a ustedes como agnóstica, de modo que desde ahí mi respuesta. Para mi gusto, la simbología de María en tanto que mujer sufriente y sierva, pues sí, definitivamente tiene un dejo bastante negativa. En ese sentido yo me familiarizaría mucho más con una Eva y más bien con su encarnación en Lilith, ¿no? De esta mujer que busca la sabiduría y que no traiciona, es decir, el enmarcar la búsqueda de la mujer por el conocimiento como algo negativo porque pone en duda o cuestiona al Dios Supremo, pues me parece partir de un marco que ya nos deja en un plano pues muy, ¿cómo decirlo?, pues negativo, y desde ahí en efecto quizá un cristianismo, y además un cristianismo, catolicismo latinoamericano que definitivamente exalta el sufrimiento. Digo, baste con ir a cualquiera de las iglesias barrocas en cualquier pueblo y ver un cuerpo lacerado y sufriente de Cristo, pues definitivamente es aterrador, ¿no? Habría que cuestionar ahí desde la iconografía, pero no la iconografía dejada en imagen, sino el significado que hay detrás de todo eso, y quizá darle la vuelta para justamente, como decía Mariana en un momento dado, o sea, no victimizar y más bien hablar de un proceso de salida de esa victimización, ya sea que el sufrimiento o el dolor se encarne en cuerpo de hombre o de mujer. ¿Alguien más? A mí me parece que pensando en esa lógica, esta misma experiencia que estábamos viviendo ahorita ya es un qué hacemos, ¿no? Viéndonos el día de hoy en el Congreso de Teología Feminista, tratando cada quien desde sus diferentes lugares de decir una palabra diferente, de desnaturalizar las violencias, de hacer visible lo que históricamente ha sido invisible, y sobre todo en el discurso religioso tan patriarcal y tan bautizado, ya es un elemento que tiene una postura política muy precisa, ¿no? Que hoy día en la universidad le dé una carta de ciudadanía a el discurso teológico, y el discurso teológico con perspectiva feminista, no porque no haya existido antes, sino porque es visibilizado, me parece un elemento fundamental, ¿no? Ahí hay una cosa de la que tenemos que celebrar. Y en ese sentido me parece que un gran desafío, no solo en el discurso teológico religioso, sino en general, en la forma en que construimos el conocimiento, lo comentábamos hace rato con una compañera, de pronto deconstruimos todo, ¿no? Deconstruimos la forma de relacionarnos, los patriarcados, pero nos cuesta mucho trabajo deconstruir la forma de acceder al conocimiento, la forma de acceder al saber. La academia de pronto nos pesa demasiado. Y también en la reflexión teológica, ¿no? Muchos años estuvimos pues validando nuestro derecho de ciudadanía en la perspectiva teológica, y de pronto también
banalizamos o invisibilizamos otras experiencias de fe, otras formas de hacer teología desde otros lugares, ¿no? Ahí me parece que, por ejemplo, el feminismo comunitario tiene un aporte importante que hacer en términos de ir reconociendo otras formas de acceder al conocimiento desde lugares que por cuestiones sociopolíticas, socioculturales, en fin, hasta socioreligiosas, pues no están aquí en este lugar hoy día, ¿no? en este foro que nos congrega. Como también nosotros ir dando cabida desde esta reflexión teológica que tenemos a incorporar a esas otras experiencias. Y finalmente, hacer y seguir haciendo visible muchas y tantas veces esto que Maricel nos decía de los códigos de honor y vergüenza, del código de pureza e impureza, que no estaban solo en Hammurabi, ¿no? Que siguen siendo muy presentes, que siguen siendo una herramienta para justificar la violencia y para relativizar esto que nos decía Lucía en las imágenes periodísticas, ¿no? De pronto, son los mismos códigos que nos planteaba Maricel en su momento, ¿no? Cómo esa parte nos puede ir como ayudando a tomarnos también conciencia de hacer una autocrítica también de la experiencia feminista, de cómo ir avanzando para que no hablemos ya solo de la violencia, sino de las otras formas de relación que, bueno, han sido batallas políticas históricas en el movimiento feminista, ¿no? Muchas gracias. Tenemos aquí otras preguntas. Nos dicen, ¿la violencia de género es en todas las clases sociales? Los feminicidios, torturas, etcétera, son exclusivas de las personas pobres, y la relaciono con esta otra pregunta que tiene que ver sobre la violencia que sufren las mujeres de la tercera edad, ¿no? Las mujeres mayores. En la quiera. Bueno, yo considero que no nada más es para las personas que son de escasos recursos, está generalizado. Están desde, puede ser una persona que no tenga los medios económicos hasta personas que sí tengan los medios, porque pues en el camino que yo he avanzado yo he logrado percatarme que viene siendo generalizado. Y esto estamos hablando también de mujeres y hombres, o sea, todo es generalizado. Y todo, también los femicidios, o sea, aquí no es que haya sido que porque tú eres elegida nada más así porque sí, o sea, aquí considero que es o la mala suerte o porque las personas ya como cuando a mí me lo dijeron, o sea, corriste con mala suerte, fuiste la elegida y ahora te vamos a dar publicidad. O sea, esas son las palabras de las personas, y así te puedes ser tú o puede ser, o sea, a cualquiera de los que están aquí les puede tocar. O sea, no es necesario que no tengas medios económicos o que sí los tengas, es generalizado, considero. Y bueno, también a quien tenga interés también puede buscar información sobre lo que se llama en estudios de género la interseccionalidad. El nivel de los tipos de violencia, las discriminaciones van variando de acuerdo a contextos, a mujeres urbanas, rurales, indígenas, determinado color de piel, etcétera, condiciones de salud, o sea, son diversas. Desafortunadamente no se excluye a nadie, se viven violencias de una u otra forma y pueden ser más graves de acuerdo a ciertos contextos o algunas condiciones o circunstancias, ¿no? Tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿cuándo el prójimo me va a querer como se quiere a sí mismo? La culpa, ¿y qué hay de la culpa como la base de la formación judeocristiana, ¿no? Y bueno, yo agregaría también la relación de este amor sufriente que se nos enseña, ¿no? Dar la vida por otra persona, desgarrarte, destrozarte es una forma de amar, y lo que esto está implicando hoy en día en nuestra sociedad entre las y los adolescentes, ¿no? Y en todas las personas. Yo creo que va a empezar a quererme como a sí mismo cuando me reconozca prójima, cuando empiece a reconocerme con mi identidad, con mi expresión religiosa, cuando deje de reconocerme solo prójimo, ¿no?
y desde ahí empecemos a entrar en diálogo en las diversidades, ¿no? Creo que ahí hay un elemento importante de encuentro, ¿no? Si no, vamos a seguir siendo objetos de la misericordia, objetos de la oración, temas, ¿no? Y en el mejor de los casos, en el discurso religioso, ideologías, ¿no? En ese sentido. Me parece que ese es un punto de partida para empezar a hablar del encuentro, de este encuentro de la máxima, en este caso cristiana, de amarse como a sí mismo. Creo que también yo ahí lo vincularía esto que decías de la interseccionalidad, cuando empecemos también a reconocernos en las diversidades de identidades, pero también de espacios, de lugares, de tiempos, cuando reconozcamos que no solo son los cuerpos de las mujeres, sino las mujeres con un cuerpo y una identidad que hablan por sí solas y que no necesitan que alguien más hable por ellas, ¿no? Me parece que ahí hay un elemento que tiene que incorporarse todavía y que hay mucho camino que andar en los diferentes discursos religiosos. Cuando tengamos acceso también, si lo queremos, a los espacios de toma de decisiones, a los espacios de liderazgo en las diferentes iglesias y espacios de fe, ¿no? Ahí me parece que hay un elemento importante, porque eso favorece y legitima también las violencias cotidianas, ¿no? Yo quisiera agregar algo a lo que tú comentaste, Adriana, pero desde otra óptica, sobre los cuerpos sufrientes o sobre el uso de cruces que hacen familiares de víctimas. Yo lo quisiera ver también como el reposicionamiento de sus hijas como cuerpos sagrados, en el momento que utilizan la cruz y que hacen esa alusión al Cristo ensangretado. O sea, el cuerpo de Cristo es sagrado, el cuerpo de mis hijas también es sagrado. Otra de las cosas que yo escucho a víctimas o a familiares de víctimas es, en esta nación, mire, yo ya no voy a pelear la justicia en este mundo, sino se la dejo en manos de Dios. Y yo me pregunto, si dejarle la justicia en manos de Dios quiere decir que si Dios los va a castigar con el fuego eterno y para siempre, ¿no? Porque finalmente la justicia terrena tiene pues plazos y cuestiones. Entonces a mí sí me parece que todavía falta problematizar y falta un estudio muy cuidadoso y muy analítico sobre este uso de las cruces, sobre todo este uso de las cruces que se extiende a partir de Ciudad Juárez. Ahí está presente y este símbolo recorre todo el mundo y nace pues en Ciudad Juárez, que en el norte son de los menos, que recibieron la cristianización menos que las demás ciudades del centro de la República, ¿no? Somos menos practicantes o menos acostumbrados a hacer esta serie de simbolismos y alocuciones y festejos por nuestro propio carácter, por la geografía en la que vivimos. Pero sí falta todavía ese análisis de la cruz y ese análisis, ¿por qué? A lo mejor ya está, yo no lo he visto, ¿por qué quieren las mamás dejárselo a Dios? En el cansancio que queda la búsqueda de la justicia, en los recursos económicos que se drenan de las familias. Yo también pensaría que es una especie de analogía a esto que decíamos del prójimo, ¿no? Cómo considerar a las mujeres como nuestra prójima, ¿no? Si ponemos una cruz roja y nuestra figura máxima como cristianas, como católicas es Jesucristo, sería una manera interesante de preguntar ¿por qué a ellas, no? ¿Por qué a ellas? Que no sé si todo el mundo lo hagamos como en esa reflexión. Nos hacen otra pregunta, me dicen, me parece importante nombrar y deconstruir la injusticia e inequidad de género, la concepción que ha sido y está introyectada y asimilada por la misma mujer ante un discurso incongruente de la propia mujer ante su misma posición social y personal. Hay muchas mujeres que menosprecian, critican y hacen juicios y critican la conducta de otras mujeres por ejercer su personalidad. Dicen,
las mujeres hacen eso o aquello, por qué hacen esto que hacen los hombres, y bueno, una serie de consideraciones que hacemos las propias mujeres contra nosotras mismas. Bueno, pues yo sí criticaría a algunas mujeres, porque, por ejemplo, ahora, o sea, una no puede, yo creo, bueno, no voy a ser tan, o sea, que como últimamente estoy leyendo todas las noticias de Donald Trump y todo, esta mujer que es su vocera, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, claro que la criticaría, porque está usando un puesto de privilegio y de poder, y luego habla de que las mujeres no tenemos razón y de que el feminismo trasnochado. Claro que la tenemos que criticar, y tenemos que criticar a aquellas que están en contra de las demandas que hacemos de los movimientos feministas. Lo digo. Ok.